cordial saludo. El proyecto que vamos a presentar hoy fue elaborado por Weimar Castañeda Osorio, Alejandro de Jesús Castaño Gaviria y quien les habla, Carlos Andrés Escobar Ruiz. Agradecemos a la Corporación Universitaria Americana por los aprendizajes que nos ha brindado para poder estar hoy aquí en este congreso. El título de nuestro proyecto de investigación es el siguiente: el salario mínimo legal en Colombia y su eficacia para que se configuren condiciones dignas y justas en el trabajador durante 2016-2019. La idea surgió en una conversación entre compañeros donde se hablaba de cómo los trabajadores del país pueden llevar una vida digna, ganando así un salario mínimo si cada vez los servicios y productos son más costosos y el poder adquisitivo es cada vez menor. Ahora andaremos en la descripción del problema. El salario mínimo, según su capacidad adquisitiva, es un indicador que garantiza el mínimo vital de las personas que lo devengan y quienes dependen económicamente de ellos. En Colombia, con la Constitución del 91, con lo establecido en el artículo 56, donde versa que una comisión permanente integrada por el gobierno, por los representantes de los empleadores y de los trabajadores, concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. En efecto, desde allí se crea la Comisión Permanente de Concertación de las Políticas Salariales y Laborales con la Ley 278 de 1996. Y desde ese año ha venido conformándose una mesa de trabajo tripartita por mandato constitucional cada año. La inflación en Colombia creció 3,8% en el 2019 y el salario mínimo fue aumentado para el año 2020 en un 6%. Y si alguien lee pues este dato de buenas a primeras, podría suponer que hay un balance que permite calidad de vida, en donde el 54,28% de los colombianos ganan el equivalente a un salario mínimo. No obstante, surgen varias dudas al respecto de los incrementos del salario mínimo. Esas dudas son las siguientes: ¿ese incremento sí genera a los trabajadores condiciones dignas y justas? ¿Cuál es la forma en que es proyectado y calculado el salario mínimo? ¿Será equitativo que todas las profesiones ganen el mismo salario mínimo? ¿Cómo se comporta la mesa de concertación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en el tema preciso del ajuste al salario mínimo? Partiendo de la interrogante anteriormente formuladas, nos surge la siguiente pregunta problematizadora: ¿cuál ha sido la eficacia del incremento del salario mínimo legal en Colombia versus el índice de precio al consumidor IPC para que se configuren condiciones dignas y justas en el trabajo durante 2016 y 2019? Y planteamos los siguientes objetivos: un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general dice lo siguiente: determinar la eficacia del incremento del salario mínimo legal en Colombia versus el índice de precio al consumidor IPC y su eficacia para que se configuren condiciones dignas y justas en el trabajador durante el cuatrienio 2016-2019. Y los objetivos específicos: el primero es identificar los incrementos del salario mínimo y el índice de precio al consumidor en el cuatrienio 2016-2019. El segundo objetivo específico es comparar desde el índice de precio al consumidor IPC la eficiencia del incremento del salario mínimo con el poder adquisitivo en el cuatrienio 2016-2019. Y el tercer objetivo específico es examinar el logro de las condiciones dignas y justas en el trabajador, emanadas desde el incremento del salario mínimo según el índice de precios al consumidor IPC. En nuestro proyecto de investigación lo desarrollamos siguiendo las siguientes cuatro matrices: salario mínimo, índice de precios al consumidor IPC, salario mínimo y su incremento, y condiciones dignas y justas en el trabajador. Le doy paso a mi compañero Alejandro Castaño Gaviria para que le dé desarrollo a estas matrices. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando, doy inicio con el salario mínimo. A finales del siglo XIX, por el año de 1890, en Nueva Zelanda, se tienen noticias que se emprendieron unas huelgas que se enfocaron en las primeras regulaciones al salario mínimo.
Luego, en las primeras 2 décadas del siglo XX en la Gran Bretaña, también se generaron movimientos obreros que condujeron a que se concertara entre el gobierno, las empresas y los sindicatos a establecer políticas salariales y laborales a los empleados, y esto derivó en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Por su parte, en Colombia, con la Ley Sexta de 1945, en plenos coletazos del fin de la Segunda Guerra Mundial, se emitieron disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo. No obstante, para hacerse realidad el primer salario mínimo en el país pasaron 4 años y en 1949 se emitió el decreto 3871. Un año después llega la expedición del Código Sustantivo del Trabajo con la Ley 2663 de 1950. Y en el artículo 145 se define el salario mínimo de la siguiente manera: el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a la de su familia en el orden material, moral y cultural, de conformidad con el artículo 145 de esta ley. El índice de precio al consumidor. Este índice de precio al consumidor, conocido con la sigla IPC, calcula la variación del costo promedio de la llamada canasta de bienes y servicios representativa de lo que es el consumo final de las familias en los hogares. Indicado en relación con un periodo base, el IPC en el país lo investiga y calcula cada mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Se entera que el índice de precios al consumidor entra a medir la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. Salario mínimo y su incremento. Valga traer a referencia la definición del Código Sustantivo del Trabajo, en donde es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia. En el orden material, moral y cultural, de conformidad con el artículo 145, se añade que ese salario mínimo se refiere a un valor de salario, bien sea que se retribuya por horas, por días, al mes, y ningún empleador podrá pagar ni concertar pagar en el país mucho menos de lo que se está estipulando. Y es sabido que el incremento del salario mínimo se decide según la ley, una mesa tripartita, es decir, representantes de varios gremios, los trabajadores y el Estado, pero que en los últimos años no se consensa y le corresponde al presidente decretarlo, y este incremento no podrá estar por debajo del IPC anual. Condiciones dignas y justas en el trabajador. De conformidad con los autores Boyes e Hidalgo, en relación a las condiciones dignas y justas del trabajo y del trabajador en el país, recuerdan que depende del artículo 25 de la Constitución Política y que ese trabajo deberá ejecutarse en condiciones dignas y justas que habrán de ser cumplidas por los empleadores y contratantes, así como verificadas por las autoridades pertinentes. Es por ello que la discrecionalidad conferida a los patronos oficiales o privados para modificar las condiciones laborales o el ejercicio de ellos variandi encuentra limitaciones en este principio. Es decir, que para que se cumplan estas condiciones, además les compete a las autoridades estar realizando la veeduría a los empleadores desde varios frentes y con personal idóneo para tales auscultaciones. Además, este tema de la dignidad laboral proviene de directrices desde el derecho internacional. En ese sentido, los autores en mención en el 2012 recuerdan la generación de compromisos internacionales y la inserción en el contexto mundial de Colombia condujo a honrar la progresividad de las normas sociales, así como el trabajo decente, y finalmente se sustenta el trabajo como actividad humana dignificadora que da sentido a la defensa de la vida misma. Muchas gracias. Cordial saludo. De acuerdo a la investigación que fue presentada anteriormente, podemos deducir que se obtuvo respuesta a nuestros objetivos y en consecuencia se identifica la variación de incrementos del salario mínimo y el índice de precio al consumidor en el cuatrenio 2016-2019. Para esta fecha se presentan unas particularidades y algunos datos. Para el año 2016, según un informe del Programa de Economía y Finanzas guiado por la Universidad de La Sabana y datos de la OIT, Colombia poseía en su momento uno de los salarios más bajos de la región y se ubicaba en el cuarto peor lugar. En relación con el año 2017, el autor Contreras indica que un aumento sin proporción en el salario mínimo genera el incentivo a los empresarios de contratar menos trabajadores y ello generaría desempleo y con él otras catástrofes económicas. Consideramos pues que es una falacia aquello de que cualquier aumento concertado o decretado deberá mantener el poder adquisitivo real de aquellos que reciben el salario mínimo.
Este tema lo ha descrito en varias oportunidades la Corte Constitucional. Para el año 2018, Colombia no está entre los países de América Latina con el salario más alto y, sin embargo, el ganador del Premio Nobel de Economía en 2010, Christopher Pizarro, considera que es uno de los grandes problemas de nuestro modelo económico. Sobre el particular, es importante destacar que Colombia poseía en este año el sexto peor salario mínimo entre 20 países de América Latina. Venía 2 años consecutivos en un alza del 7%, pero para esta oportunidad en 2018 se aumentó solo en un 5,9% por decreto. En el año 2019, y mirando lo que va ocurrido del presente año, se da la discusión del pago por horas, y según el autor López, equivale a eliminar el salario mínimo de los colombianos, lo cual afecta la pensión mínima constitucional y deprime toda escala salarial que también podrá pagarse por horas. En efecto, entonces sería nefasto que se aprobara la modalidad de contratación por horas a nivel general, ya que sería un golpe letal a las finanzas del trabajador, lo cual generaría más inequidad laboral y pobreza. Entonces, si comparamos por ejemplo el salario de un congresista en Colombia a datos del 2019, este político devengaba 32.741.000 pesos mensuales, lo que equivalía a 39,6 salarios mínimos de dicho año, frente a unos 827.116 pesos que devengaba un colombiano para el año 2019. Es decir, que de entrada hay una desproporción frente a los cerca de 11 millones de colombianos que sobreviven con un salario mínimo. Se hace entonces complejo que pueda cohabitar y vivir en condiciones dignas si no se posee una casa propia y si no se trabajan más de 2 personas en el núcleo familiar. Para poder cumplir con las condiciones, obligaciones necesarias como el arriendo, servicios públicos, transporte, alimentación, gastos educativos, recreativos y otros. Y es que acorde con el autor Tangarife sobre lo que devenga una persona, abro comillas, la remuneración es quizá el aspecto de las condiciones de trabajo que más directamente influye en la vida diaria de los trabajadores, pues para eso representa el nivel y condiciones de vida que pueden tener, un incentivo para cualificarse y además porque es una fuente de satisfacción frente al trabajo que realizan. Por lo tanto, se debe evitar a toda costa cualquier tipo de discriminación, garantizar la protección social, permitir que los trabajadores ejerzan y expongan frente a sus empleadores sus opiniones libremente mediante el diálogo social, que favorezca realizar negociaciones con los empleadores y autoridades en temas correlacionados con la actividad laboral, buscar que los trabajadores participen en las decisiones que afecten sus vidas, para que finalmente los empleos ofrezcan igualdad de oportunidades. Retomando entonces nuestro tercer objetivo de investigación, se itera que no es posible para la mayoría de quienes devengan un salario mínimo en el país puedan vivir en condiciones justas y que con el incremento promedio de 6,48 en el cuatrienio 2016-2019 frente a un índice de precios al consumidor con un promedio de 4,2 que nos daría una diferencia porcentual de 2,28 puntos. Es claramente fácil deducir que no es suficiente para que se creen y generen condiciones dignas y justas como lo determina la Constitución Política de Colombia desde el artículo 25 y otras normatividades conexas. Por ello, este grupo de futuros abogados tenemos la certeza y compartimos la postura de los autores Arango y Flores, que hay que pensar en una estrategia que permita dinamizar y variar el salario mínimo en Colombia, en donde se concerte un salario mínimo diferenciado por regiones, en donde las de más alta productividad entren a remunerar al trabajador de una mejor manera y así subsecuentemente, de manera proporcional, hasta las menos productivas. Y si se lograre este consenso, se debe asegurarse que no se generen muchas brechas y así podría implementarse. Una vez efectuado, evaluarlo constantemente para verificar su eficacia, máxime que en el siglo pasado, durante más de casi 3 décadas, estuvo asignado de forma diferenciada. Y si con esto se avanza en el desarrollo económico y social del país, bienvenida a la reforma. Agradecemos nuevamente por permitirnos la participación. Gracias.